El día de hoy vamos a estudiar acerca de la última de las 7 iglesias que encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulos 3. En este seminario profético que hablamos acerca de Apocalipsis, en estas 7 iglesias hemos venido estudiando acerca de cómo Dios a través de toda la historia ha mantenido un pueblo fiel, un remanente. Mientras que todos los cristianos en cada época cometen apostasía y se van haciendo alianzas deshonestas e infieles con los que no son hijos de Dios, Dios siempre ha mantenido un pueblo pequeño, un remanente, unos pocos que no se contaminan con nada de lo del mundo. Por eso, en el mensaje de hoy, que es el mensaje a la Odisea, vamos a hablar acerca de cómo surge esta iglesia, cómo surge este pueblo, en qué tiempo de la historia se da y cómo el Señor mantiene a este pueblo con la verdad presente hasta el último momento de la historia de los seres humanos en la tierra. En Apocalipsis capítulo número 3, versículo 14 al 22, encontramos el mensaje a la Odisea, que dice así: Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, así dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios. Conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido y nada necesito, y no conoces que eres un cuitado y miserable, pobre, ciego y desnudo. Por lo tanto, te aconsejo que compres de mí oro afinado en fuego para que seas rico, vestidos blancos para cubrir la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Al que venza le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Mis queridos amigos y hermanos, la Odisea es el último mensaje de las 7 iglesias de Apocalipsis, como ya dijimos, pero tiene características muy especiales. En este mensaje no encontramos ni un elogio, ni un halago. Todos son reclamos por la apostasía que este pueblo laodicense ha cometido. En historia sabemos que la Odisea era una ciudad próspera, era una ciudad donde abundaba el orgullo, la tibieza, físicamente hablando, materialmente hablando, personas indecisas. Era así las características de la gente que vivía en la Odisea. Sin embargo, más allá de un significado físico, la Odisea significa por lo menos estos siguientes 3 significados. Significa pueblo del juicio, pueblo juzgado o también pueblo justo. Y estas 3 características tienen mucho que ver con el desarrollo histórico del remanente de Dios después de la iglesia de Filadelfia. Hablábamos de que la iglesia de Filadelfia va desde el año de 1798 hasta el año de 1844. Y a la iglesia de Filadelfia se le dice: he abierto una puerta delante de ti que nadie puede cerrar. Y hablamos un poquito de las cosas, de qué puerta era la que estaba abierta.
Y hablamos acerca de que la puerta que estaba abierta frente a los hermanos y a la iglesia de Filadelfia era la puerta del lugar santísimo del santuario celestial. ¿Por qué decimos esto? Por el cumplimiento profético. En la Biblia encontramos un cumplimiento profético preciso. La profecía de las 2300 tardes y mañanas nos decía que el santuario sería purificado. En el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, que lo vimos en la serie del libro de Daniel, allí hablábamos acerca de que en esos dos capítulos, 4 y 5 de Apocalipsis, aparece el momento en que Jesús está siendo entronizado en el cielo después de haber resucitado en la tierra e ir al cielo, después de 40 días. Pero en el capítulo 7 de Daniel, en el versículos 9 hasta el 14, lo que encontramos es un escenario en donde el juicio comienza. Pero ese juicio comienza después del término de tiempos y medio tiempo de Daniel 7:25, que le es dado al papado para gobernar en todo el mundo. Es decir, esa profecía de los 42 meses o 3 años y medio que se cumplen en el año de 1798 significa que después de esa fecha, después de ese tiempo, comenzaría el inicio del juicio celestial. Es interesante notar que en la antigüedad fueron 46 años los que se tardaron para poder erigir el santuario terrenal. Y de esa misma manera, hay 46 años desde 1798 hasta 1844 en los que se abre esa puerta del lugar santísimo, donde entraría, según Daniel 7, 9 hasta el 14, el Hijo del Hombre, a donde estaba el anciano de días. El tribunal se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Qué significa esto? Significa que empezaría un juicio. Por eso la Odisea significa pueblo del juicio, pueblo juzgado y pueblo justo. Ahora, es muy interesante que en este mensaje a la Odisea, Jesús se presenta como el testigo fiel. Yo les pregunto, ¿para qué son necesarios los testigos? ¿En dónde se necesitan a un testigo? Bueno, es claro que en un juicio se necesita a un testigo. Por eso el Señor Jesús se presenta aquí en este mensaje a la Odisea como el testigo fiel. ¿Por qué? Porque el juicio de Daniel 7, 9 al 14 ha comenzado, el juicio investigador, un juicio celestial. Y al haber comenzado, entonces los libros son abiertos y entonces Jesús se presenta como el testigo fiel de aquellos que le han aceptado como su único y suficiente Salvador. Es el remanente de entre el pueblo laodicense, quienes han recibido a Jesús como el testigo fiel, el Salvador del mundo, el que les ha dado esperanza. Ese testigo es el que se interpone entre la acusación del pecado del pecador y la salvación de Cristo Jesús. Es Jesús el que se interpone ante la ley, el Padre diciendo, este ha pecado, pero el Hijo diciendo, pero me aceptó a mí como su Salvador. Luego, lo que podemos ver aquí es que a través de toda la historia existe lo que se conoce como repetición y ensanchamiento. Es un principio que Dios ha utilizado a través de toda la Escritura para darnos significados de profecías bíblicas. A eso se le conoce como la triple secuencia profética. Cuando Dios quiere dar un mensaje de suma importancia a su pueblo, generalmente lo repite 3 veces. Y lo podemos ver en varias ocasiones. Por ejemplo, nos iríamos al libro de Daniel. En el capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8 y 9,
y el capítulo 11, 10 y 11, perdón, y el capítulo 12, ahí encontramos ese principio de repetición y ensanchamiento durante 3 veces repetido. Por ejemplo, conocemos el principio de la profecía de Daniel 2 y de Daniel 7, donde a Babilonia se le presenta como el reinado en proceso gobernante del momento. A Medo-Persia se le presenta de nuevo en el capítulo 2, capítulo 7 y capítulo 8. A Grecia de la misma manera, capítulo 2, capítulo 7 y capítulo 8. Dios repitiendo 3 veces el mismo mensaje. El Roma imperial también se presenta en el capítulo 2, capítulo 7 y capítulo 8. Y también vemos las 10 tribus de Israel, las 10 tribus de Europa en las que se dividió el imperio romano. Esas 10 tribus se ven representadas en el capítulo 2, en el capítulo 7 y también en el capítulo 13 de Apocalipsis. Ahora, vemos también más adelante el papado, cómo aparece en el capítulo 7, en el capítulo 8 y en el Apocalipsis capítulo 13. Luego vemos el juicio celestial y lo vemos de nuevo repetido 3 veces. Por ejemplo, lo vemos en Daniel 8, 13 y 14. Lo vemos en el capítulo 12 con las cifras que se dan allí hasta 1290 días y luego también la cifra de 1335 días, que son los que establecen el juicio celestial, que apuntan al año de 1844. Ahora, el papado de Roma, lo vemos aquí también un poco antes, el papado de Roma, que llega desde el año 538 después de Cristo hasta el año de 1798 después de Cristo. El juicio celestial, como estábamos hablando, por eso lo puse en color azul, porque es el tema que estamos tratando con el pueblo de la iglesia de Laodicea, del capítulo 3 de Apocalipsis. Ahora, después del papado es que vendría el juicio celestial, que también se presenta 3 veces en la Biblia. El juicio celestial. ¿Cuándo? En el capítulo 7 de Daniel, versículos 9 al 14 de Daniel 7. Allí aparece ese juicio celestial. Entonces, por eso es que la Odisea es conocida como el pueblo del juicio, el pueblo juzgado o también el pueblo justo. Posteriormente, después del juicio celestial, como parte de esos juicios o de ese juicio, proviene la destrucción final del papado, o de Roma papal, que lo vemos hacia el final de la persecución del pueblo de Dios en esta nueva fase del imperio romano papal. Luego también vemos la destrucción de Babilonia, etcétera, que es la destrucción de Roma o de la bestia que encontramos en el capítulo 18 de Apocalipsis. Y luego nos dice que el reino eterno de Dios viene. La segunda venida del Señor Jesús le pone fin a toda la serie, a todos los reinados de la historia del mundo. Pero bien, lo interesante es que estos 9 aspectos de la historia que hemos visto han sido la triple secuencia profética. Dios 3 veces anunciando cada uno de esos mensajes que vimos en la historia. Eso nos habla de la gran importancia para Dios acerca de todos los acontecimientos históricos proféticos. Ahora, es interesante que el juicio celestial, esto no es muy conocido para muchos cristianos. El juicio celestial es una verdad bíblica que comienza en 1844. Ahora, el año de 1844, ya hablábamos acerca de la profecía de las 2300 tardes y mañanas,
que comienzan precisamente en el otoño del año 457 a.C. y que llega hasta el año de 1844. También estudiamos en la serie de Daniel acerca de las 1335 días, como comienzan en el año 508 o 538, perdón, 538 después de Cristo, y nos llevan hasta el año de 1844. Es decir, 1844 era la puerta que se le abrió a Filadelfia en esa fecha, en donde Jesús dejaría de ser un sumo sacerdote común y corriente dentro del lugar santo y pasaría a la última parte de ese sumo sacerdocio que llevaba a cabo en el lugar santo y ahora en el lugar santísimo. Por eso la puerta se abría. Ahora, en términos históricos, en términos terrestres, ¿qué era lo que estaba sucediendo en la tierra mientras Jesús estaba pasando del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial? Es decir, la puerta del lugar santísimo se abre. Jesús entra. ¿Qué es lo que ocurre en ese momento? Sabemos que en el cielo lo que está sucediendo es que el juicio investigador comienza. El juicio comienza. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la tierra? Para ese año o en alrededor de esos años, lo que sucede es que comienza lo que conocemos como el reavivamiento espiritual. Un reavivamiento espiritual de diferentes denominaciones. Ya en el mensaje a Filadelfia lo vimos. Muchas iglesias, los metodistas, los presbiterianos, los bautistas, y por allí surgen también enseñanzas como el evolucionismo, como el espiritismo y una serie de selecciones espirituales, por decirlo de esta manera. Pero existe un reavivamiento espiritual desde el año de 1798 hasta el año de 1844. En ese tiempo de Filadelfia, ese reavivamiento espiritual da como origen a un movimiento muy peculiar, el movimiento milerista. ¿Quién era este movimiento milerista? Los mileristas eran los seguidores de un hombre llamado Guillermo Miller, que él predicó una verdad muy, muy grande, que decía: el juicio ha llegado, ha comenzado el juicio, porque Cristo vendrá a la tierra, y ese fue su error. Él entendió que las profecías apuntaban a la segunda venida de Cristo en 1844. Cuando en realidad lo que estaba comenzando en ese año era el juicio de Daniel 7, capítulo 7, versículo 9 al 14, en el cielo. Y por lo tanto lo que estaría ocurriendo es que esa parte del juicio se estaba llevando en el cielo, no en la tierra. Jesús no estaba viniendo por segunda vez en ese año. Jesús estaba comenzando el juicio, la parte investigadora. Por eso es que el mensaje de la Odisea se presenta como el testigo fiel. Jesús como el testigo fiel. ¿Por qué? Porque Él se presenta como la solución a todos los pecados de aquellos que le han recibido como su Salvador. Después de que pasó el año de 1844, hubo un tremendo chasco, una tremenda derrota. La mayoría de los cristianos de ese momento, que creían que en 1844 venía el Salvador del mundo, quedaron tristes, derrotados, se fueron de las iglesias. Pero hubo un remanente que se dedicó a estudiar más las profecías y se entregaron en ayuno y oración al Señor. Y a ese pueblo se le comenzó a llamar y a conocer como el pueblo que cree en la segunda venida de Cristo. Es decir, en medio de tantas iglesias del mundo, Dios tiene un pueblo remanente. Un remanente que tiene como norma
de que seremos juzgados por la ley. Por eso el juicio se hace en base a la ley. Y ahora quiero decirles esto. Así que en 1844, cuando la puerta se abre del lugar santísimo y Jesús entra al lugar santísimo para iniciar la última fase del oficio sacerdotal, en ese momento se comienzan a redescubrir, a recordar, a restaurar aquellas cosas que habían sido olvidadas por tanto tiempo. Por ejemplo, una de las cosas que se pueden ver en el lugar santísimo y que no estaban en ningún otro lado es el arca del pacto. Dentro del arca del pacto, adentro estaban las 2 tablas de la ley de Dios. Y es a partir de 1844 que comienza de nuevo a restaurarse la verdad de que la ley de Dios de los 10 mandamientos no fueron abolidos en la cruz como la mayoría de los cristianos había creído por enseñanza de la Iglesia Católica y otros movimientos, sino que es a raíz de entrar al lugar santísimo, es a raíz de que comienza, después del año de 1844, que esa verdad de los 10 mandamientos comienza a ser revelada. De nuevo también vemos que el 4.º mandamiento era una verdad que había sido pisoteada durante siglos, desde el año 325 y posteriormente desde el año 380. El 4.º mandamiento había sido cambiado tal cual lo había dicho Daniel 7:25, que intentaría cambiar los tiempos y la ley, el poder del anticristo. ¿Qué fue lo que hicieron? Cambiaron ese mandamiento. Del día bíblico, 7.º día semanal, por el primer día de la semana, que sería el dies solis, que significa el día del sol, pero que en el año 380 se cambió a dies dominicus, que es el día del Señor, que lo cambió el hombre, no el Señor. Por lo tanto, al entrar en el lugar santísimo, se puede ver no solamente las tablas de la ley, sino también el 4.º mandamiento como vigente para todo aquel que dice ser hijo de Dios. Pero también una de las verdades más grandes que habían sido echados por tierras desde que se cristianizaron muchas doctrinas paganas al cristianismo fue el hecho de que cuando alguien muere en realidad va a la tumba, no va a ningún otro lugar. La enseñanza de que se va al infierno, al cielo o al purgatorio fue introducida por la Iglesia Católica al cristianismo cuando ésta llegó a ser la Iglesia del Imperio. Pero esa verdad estaba revelada allí en la vara de Aarón que floreció. La vara de Aarón que floreció nos habla acerca del juicio que se estaba llevando a cabo en el cielo y la esperanza de la resurrección de los hijos de Dios. Pero también vemos allí en el lugar santísimo el mensaje de salud. Un mensaje que en este tiempo el ser humano debe cuidar su cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Es decir, las verdades que habían sido pisoteadas por siglos, solamente ahora después de 1844, cuando la puerta del lugar santísimo se abre y entramos en la puerta de la historia al lugar santísimo, comenzamos a redescubrir las verdades olvidadas. Y es ese remanente el que se encarga de descubrir esas verdades. Ese remanente dentro del pueblo laodicense. Y dentro de ese pueblo laodicense, a ese remanente se le llama que está ciego, que está sordo, que está desnudo. Se le dice que se cree rico, pero que es un pobre. Y te recomiendo que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para cubrir la vergüenza de tu desnudez.
De tanto conocimiento que ahora decimos tener, pensamos que no necesitamos al Señor, y es que la salvación es solamente por la gracia de Cristo Jesús. Si venimos a Él confiadamente, Él nos perdonará y Él nos representa delante del Padre como sus hijos, porque le hemos aceptado como nuestro Salvador. Pues es a partir de ese momento que comienza el mensaje de los tres ángeles. ¿Qué nos dice el primer mensaje? La hora de su juicio ha llegado. Es a partir de ese momento que el movimiento milerista comenzaba a predicar: la hora de su juicio ha llegado, temed a Dios. Pero él había confundido con que la segunda venida de Cristo sería en ese año. Aún así, el mensaje del primer ángel se estaba predicando. El mensaje del segundo ángel: ha caído Babilonia, la gran ramera, la que se ha embriagado de la sangre de los mártires, ha caído. Y el tercero es un aviso, una advertencia: si alguno adora a la bestia, a su imagen, recibirá del castigo eterno. Una advertencia, es decir, mis queridos amigos y hermanos, estamos viviendo los últimos días de la historia de este mundo. Y seguimos tan tibios como siempre. Una de las cosas que se le reprocha al pueblo laodicense es la tibieza. A veces decimos ser cristianos y nuestros actos dicen que no lo somos. En este tiempo existen tantas iglesias, movimientos de la prosperidad que hay que pactar, que se inventan cada cosa. Mientras más dinero tú das, el Señor te dará más. Y si tú quieres una casa, tienes que dar cierta. Hermanos, la verdad es que el término cristianismo actual, o esa frase, cristianismo actual, se ha vuelto en realidad peor que cuando Jesús llegó al templo y encontró a aquellos que estaban comerciando en el templo. Ahora la mayor parte de los cristianos ven el cristianismo como un método de ganar dinero y enriquecerse. Por eso el mensaje a la Odisea es que no eres tibio ni caliente, no eres frío ni caliente, que por ser tibio estoy por vomitarte de mi boca. Cuando tú y yo somos personas que no definimos nuestra situación espiritual, le provocamos asco, dolor, tristeza a Jesús. Jesús tiene esa invitación: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esta invitación es para aquellos que quieren ser parte de ese remanente, de ese pueblo adventista, de ese pueblo que espera la segunda venida de Cristo Jesús. Esta invitación es para aquellos que quieren ser parte de ese remanente, ese residuo que no ha manchado sus ropas y que al contrario día a día pide al Señor vestiduras blancas de la justicia de Cristo para cubrir nuestra vergüenza de la desnudez del pecado. La invitación de Jesús es a aquellos que realmente quieren dejar de vivir una vida mediocre del cristianismo actual y ajustarse y entregarse completamente en los brazos de Cristo Jesús. Esta invitación que Cristo lanza es para aquellos que quieren esperar en los días futuros ese acontecimiento que nos llevará a vivir con Jesús eternamente. La invitación es para aquellos vencedores que quieren vencer, que quieren sentarse
al lado derecho de Jesús, así como Jesús fue vencedor y se sentó al lado derecho de su Padre. La invitación de entrar con Jesús es para todos aquellos que anhelamos dejar todo lo malo de este mundo. Aun cuando tú te reúnas en una iglesia, aun cuando tú veas que hay mucha alegría, mucho regocijo, muchas cosas, pero si no hay verdad en ello, si no hay un estudio profundo de las profecías, del mensaje de la palabra del Señor, si no hay una esperanza genuina de esperar el pronto retorno de Cristo Jesús, entonces estás en el lugar equivocado. Alguno me preguntará, ¿pero cuál es la iglesia verdadera? La iglesia verdadera es aquella que guarda los mandamientos del Señor y tienen el testimonio de Jesús. Yo te invito en esta hora a que dediques más tiempo al estudio de la Biblia, a la oración, al ayuno. No dejes, no solamente hagas y repitas lo que escuchas. Debes pedir en oración sabiduría al Señor, interés genuino. Ser cristiano no es asistir a la iglesia y sentarnos, saltar, aplaudir o decir amén o gloria a Dios. Ser cristiano es más que eso. Ser cristiano es ser diligente en la oración, en el estudio de la Biblia, es ser una persona que realmente quiere saber más de Jesús. Mientras tú estés enamorado de Jesús y quieras saber más de Jesús, vas a encontrar que la vida cristiana es más que un mero show, que un mero momento de sensacionalismo y de apelación a las emociones nada más. Ser cristiano es vivir la vida de Cristo. Ser cristiano es conocer a Jesús. Y para conocer a Jesús debes estudiar la Biblia. Y para estudiar la Biblia debe nacer en tu corazón el deseo ardiente de conocerle y de serle fiel. Ya dejemos la tibieza, mis hermanos. Ya dejemos de vivir creyendo que somos cristianos, creyendo que lo sabemos todo, creyéndonos los únicos porque somos los que tenemos la verdad. Dejemos ya de vivir esa vida mediocre de cristiano. Debemos ser cristianos de verdad. Renunciemos a las cosas del mundo y vivamos una vida para Jesús, para que Él nos lleve a vivir eternamente, a las mansiones que Él dijo que iría a preparar para nosotros. ¿Eres tú y soy yo a quienes el Señor Jesús está llamando en este momento? Mis queridos, el pueblo y el mensaje de la Odisea describe la actualidad hoy en el mundo cristiano. Pero la verdad es que dentro de esa tibieza espiritual hay un pequeño remanente, muy pocos, de entre aquellos que esperan la segunda venida de Cristo, muy pocos son el remanente del Señor. Y yo quiero ser parte de ese remanente. ¿Quieres tú ser parte también? Que Dios te bendiga entonces. Órele a Dios para que el Señor Jesús te haga parte de ese remanente especial. A la que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Mi querido hermano, apoya nuestro ministerio evangelístico. Entra a nuestro canal de YouTube, suscríbete, comparte con tus amigos estos videos
Y recuerda que nuestro lema es anunciando el regreso de Jesús. Que Dios te bendiga y nos seguimos viendo en esta serie de estudios bíblicos de este seminario profético de Apocalipsis. Que el Señor te bendiga.